Seguimos adelante en BTV Noticias y es momento de análisis internacional. Hoy miramos a Brasil, donde el gobierno sigue generando situaciones totalmente anómalas en términos institucionales y en medio de la pandemia por coronavirus. Vamos a profundizar en este tema con Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Valentina. Claudio, ¿cómo definirías la situación actual de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño? Bueno, usaría el mismo término que usaste, es una anomalía absoluta en términos institucionales. Bolsonaro conserva el cargo de presidente, pero en los hechos no lo está pudiendo ejercer. Venía perdiendo capacidad de ejercerlo por una suerte de circunstancias que ya una serie de circunstancias que ya voy a describir, hasta que a partir de este lunes prácticamente su tablero de comando quedó desenchufado, lo desactivaron, por lo tanto sigue teniendo el cargo de presidente, pero no tiene el ejercicio del poder en los hechos. Le impide gobernar, por un lado, la decisión oficial del Superior Tribunal Federal, o sea, el equivalente a nuestras Cortes Supremas de Justicia, de anular cualquier medida presidencial que contradiga a las políticas sanitarias que están implementando los gobernadores, sobre todo el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y el gobernador de Sao Paulo, João Doria, con quienes está abiertamente enfrentado el presidente Bolsonaro. Muy bien, el Tribunal Supremo Federal ha decidido que quedan automáticamente anuladas todas las decisiones que tome el presidente que contradigan las políticas que están llevando adelante los gobernadores y que también contradigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y también le impide gobernar en los hechos un acuerdo también fáctico que se dio entre el vicepresidente Hamilton Mourão, los ministros militares, o sea, los miembros militares del gabinete gubernamental, los jueces superiores, los titulares de las dos cámaras del Congreso, y ese acuerdo fue el que le impidió a Bolsonaro el lunes lo que intentó hacer: destituir al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Lo quiso destituir después de muchos días enfrentándose abiertamente. El ministro abiertamente contradecía al presidente y visiblemente no aplicaba las directivas que el presidente le daba. Bolsonaro quiso destituirlo el lunes y ese acuerdo entre el vicepresidente, los miembros militares del gabinete, los jueces supremos y los titulares del Congreso le impidieron al presidente sacarlo al ministro Mandetta. No solo eso, sino que en los hechos le desactivaron el tablero de mando a Bolsonaro y lo pusieron en manos del jefe de gabinete, el general Walter Braga Méndez, quien tiene desde el lunes la posibilidad de gobernar en los hechos, y gobernar en los hechos va a ser apoyar todas las políticas que diseñe el ministro de Salud, algunas muy controversiales, como por ejemplo la de pactar con las grandes bandas narcotraficantes, como el Comando Vermelho, por ejemplo, o el Primeiro Comando do Capital, para poder aplicar el distanciamiento social y el control sanitario en las grandes favelas de las grandes ciudades de Brasil. Así de anómala está la situación institucional en Brasil, como un rey en un sistema parlamentario. Bolsonaro reina, pero no gobierna. Increíble, la verdad, de todo el panorama que estás planteando, Claudio. Muy brevemente, ¿cómo se llega a esta situación tan insólita de desgaste de poder, de aislamiento de Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro mostró desde un primer momento, Valentina, una desubicación absoluta, una gigantesca irresponsabilidad y una gran capacidad para entender el escenario que implica la pandemia. Empezó a enfrentarse con alcaldes y con gobernadores como a João Doria o como Witzel de Río de Janeiro, que aplicaban medidas de distanciamiento social y sobre todo la cuarentena. Intentó sabotear el distanciamiento social
y las cuarentenas, se convirtió en un permanente saboteador de las medidas sanitarias para luchar contra el coronavirus, y por eso fue creciendo un vacío de apoyo a él, incluido a los miembros más poderosos de su propio gobierno, y esto terminó en esta desactivación de su capacidad de mando que se aplica desde el lunes, pero que no se sabe por cuánto va a regir, porque esto institucionalmente, repito, es una situación anómala, absolutamente anómala, aunque en buena hora para la lucha contra el coronavirus. Claudio Fantini, gracias por tu mirada este mediodía aquí en BTV Noticias. Gracias a vos, Valentina. Nosotros volvemos a nuestro país y volvemos a hablar de la pandemia y de cuidados que hay que tener y recomendaciones.